Bienvenidos alumnos de quinto de secundaria. Les habla el profesor Nilton Morales. El tema de hoy día es estática. Para entender el tema necesitamos saber qué es estática. Más que todo está relacionado a los cuerpos que tienen un tipo de equilibrio. Por ejemplo, tenemos un equilibrio estático y tenemos un equilibrio cinético. En el estático su velocidad es nula, es igual a cero. Y el cinético es cuando su velocidad es constante, no hay cambio de velocidad. ¿Y por qué es importante que esté su velocidad constante? Porque ahí nos damos cuenta que no hay aceleración. Y cuando no hay aceleración también indica que no hay fuerza resultante, claro está. Por lo tanto, cuando hablamos de un equilibrio, es cuando la sumatoria de fuerzas en un cuerpo debe ser igual a cero. Por lo tanto, aquí vamos a ver lo siguiente. Para que haya una primera condición de equilibrio, necesitamos ver lo siguiente. Tanto como en la horizontal, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a cero, como se muestra ahí. También como la sumatoria de fuerzas en la vertical, en el eje Y, debe también ser igual a cero. Pero no necesariamente los vectores pueden estar en la horizontal o en la vertical. También pueden tener una forma de dirección diferente en diferentes sentidos. Por lo tanto, ahí observamos una condición, la sumatoria de fuerzas R es igual a cero. Mira, te has dado cuenta que todos tienen un sentido, no todos están señalando como un camino que dando vueltas y dando vueltas. Por lo tanto, en el caso de los vectores, cuando hablamos resultante igual a cero, debe cumplir esa teoría en el cual el punto inicial con el punto final deben coincidir para que la resultante sea igual a cero. Como tienen diferentes tipos de forma, ahí tenemos un triángulo que a nuestro parecer es un triángulo rectángulo, en el cual también está formado por vectores. En este tema se tiene que saber un poco más del tema de los vectores para poder así operar. La suma de vectores es totalmente diferente a la suma escalar. Tienen que tener cuenta en eso. Ahora, si estamos hablando de vectores, tenemos que ser o señalar o saber ver en qué momento poder poner una fuerza en un cuerpo. O sea, hacer un diagrama de vectores. Por lo tanto, en la figura A, vamos a saber que el peso va a estar siempre en dirección perpendicular a la superficie, o sea, hacia abajo. La dirección va hacia abajo, el sentido va hacia abajo y la dirección perpendicular. Y hay una fuerza que mantiene en equilibrio, que es la fuerza normal. Entonces, el peso y la fuerza normal deben ser iguales. En la figura B, si te has percatado, ahí tenemos una esfera, hemos marcado, en el cual la esfera, el punto centro o el centro de gravedad debe estar en el centro. Por lo tanto, ahí vamos a señalar algo que es la fuerza o la tensión de la cuerda, que señala justo en el punto medio, desde ahí el punto de acción. Y también señalemos del punto de acción hacia abajo, debe ser perpendicular a la superficie, que es el peso. Y hay un punto de contacto, que es la pared, que ahí señalamos la dirección del punto de contacto hacia el centro de la esfera. Y eso también es la fuerza normal. ¿Te has dado cuenta? La figura A con la figura B, la dirección de la fuerza normal es diferente. También en la figura C, marquemos unas líneas, pero antes vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover unas paralelas a cada una de las fuerzas y nos damos cuenta que es un ángulo de 90 grados, que el peso y la fuerza normal son perpendiculares. Y a su vez, que ese ángulo que se está mostrando es un ángulo alfa, que es prácticamente igual que estamos viendo en la figura anterior. Por lo tanto, ahí tenemos un triángulo rectángulo. También en la figura C señalamos puntos a los cuales que señala el peso perpendicular a la superficie. También el punto de contacto del bloque con el plano inclinado debe ser 90 grados y eso viene a ser la fuerza normal.
y hay otra fuerza que mantiene el bloque para que no se mueva, y esa es la fuerza de la tensión. Entonces, también tenemos tres fuerzas y vamos a hacer paralelas aquí en el peso, en la fuerza normal y en la fuerza tensión ahí. Fuerza tensión y la fuerza normal forman un ángulo de 90 grados. Y el plano inclinado, ese ángulo θ, también es del mismo valor del triángulo notable o el triángulo rectángulo mostrado. Entonces, si te has percatado, esos dos triángulos que tienen ángulo alfa y ángulo θ deben ser ángulos notables. Por lo tanto, vamos a guiarnos por estos triángulos, a los cuales son notables, y ya observamos sus proporciones en lados, ¿no? Va a ser necesario que nos den de dato el ángulo que se está formando en la figura, y lo vamos a usar. En el siguiente punto vamos a tener este primer ejemplo en donde nos piden hallar el valor de la fuerza 1 y fuerza 2 que se observa en cada figura. En la figura A tenemos una fuerza que está apretando el bloque de 6 kilogramos y hay una fuerza F1, que esta fuerza F1 se va a convertir como una fuerza normal. Por lo tanto, lo siguiente, la sumatoria en el eje vertical o el eje Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, el F1 debe ser igual a 60 más 13. ¿Pero por qué 60? 60 porque el peso viene a ser la masa por la gravedad. Aquí la gravedad lo vamos a tomar como 10 y la masa, como ahí se observa de dato, es de 6 kilogramos. Por lo tanto, la suma sería 73 newtons de fuerza en la figura A. Y en la figura B, si te has percatado, ahora el que está apretando es la fuerza 2. Por lo tanto, hay una masa de 4 kilogramos y una fuerza que está ahí de 78 newton que se va a convertir como una fuerza normal. Por lo tanto, ahí tenemos lo siguiente. 78 debe ser igual a 40. ¿Por qué 40? Porque es mg, masa por gravedad, o sea 4 por 10, 40, más la fuerza F2 que está apretando. Hacemos un cálculo, restamos 78 menos 40 y el resultado sería 32 newton. Eso es lo que nos están pidiendo en el problema. En el siguiente paso tenemos ahí una esfera que está en una tensión ahí y tenemos una pared. Si te has dado cuenta, yo he mencionado antes que es importante que nos den de dato un ángulo. Ahí está, el ángulo de 53 grados, que es un ángulo notable de un triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a señalar cómo apunta la fuerza o la tensión, ¿no? Del punto centro de la esfera hacia donde está la pared. Mira, esa donde apunta en la dirección y el sentido. Es muy importante saberlo. También tenemos que señalar a dónde apunta y señala el peso, como se observa, perpendicular a la superficie y la fuerza normal. Mira, si te has dado cuenta cómo está señalando. En este caso vamos a mover las figuras aquí y te has dado cuenta que vamos a hacer paralelas, y en este caso observamos que se forma ¿qué? Un triángulo rectángulo. Entonces el ángulo de 53, ¿dónde se traslada? Ahí. ¿Te has dado cuenta? Ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que piden? Me piden la fuerza tensión o la tensión de la fuerza. Por lo tanto, pero como es un triángulo notable, tengo que saber la proporción. Entonces el peso es como 3K y la fuerza de tensión es 5K. Por lo tanto, eso me va a ayudar. Pero antes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cómo se define el peso. Y como antes yo le he mencionado, el peso es como masa por gravedad. Ahí como dato tengo de 39 kilogramos de masa multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto sería? Tendría una cantidad de 390 newtons de peso. Y eso es fuerza. Por lo tanto, voy a tener que reemplazar. Y en este caso voy a hacer lo siguiente. Como sé que el peso está en proporción de 3K,
lo igualo y lo que hago es que K vale ¿cuánto? 130 de valor. Es un valor que voy a usar. Por lo tanto, aquí tengo que sé que la fuerza-tensión vale 5K en la proporción. Entonces, el K sé que vale ¿cuánto? 130 por 5, ¿cuánto vale la tensión? Vale 650 newton. Y esa es la respuesta. En el siguiente punto tenemos aquí un bloque inclinado, ¿te has dado cuenta? Que está sujeto a una cuerda. Y ahí tenemos como dato en el plano inclinado que tiene un ángulo de 74 grados. Ese dato lo vamos a usar. Y primero, antes de eso, para hacer la solución, lo que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a señalar las fuerzas que intervienen en el bloque. Comenzamos. Primero hacia abajo. ¿Qué me señala esas líneas? Me señala él y justamente es perpendicular al triángulo, justamente ahí. ¿Y qué me va a señalar? También me va a señalar el peso y también estoy haciendo unas líneas en el cual también va a formar 90 grados ahí, ¿no? Es perpendicular al bloque, ese plano inclinado y, bueno, y esas líneas, la primera se me señala el peso, la siguiente me señala la fuerza normal. Mira cómo está señalando la fuerza normal apuntando hacia arriba, oposición al peso. Y el siguiente punto, ahí está la tensión, fuerza-tensión, que mantiene el bloque en el punto donde se observa, porque me dice que el plano inclinado es liso, no hay rozamiento. Entonces, ¿qué hago con las fuerzas? Como siempre, voy a tener que moverlas, hacer una paralela. Entonces muevo, el peso también muevo, se observa que se está convirtiendo como si fuese una hipotenusa y la fuerza normal como un cateto. Entre la fuerza normal con la tensión forman un ángulo de 90 grados, a los cuales, por teoría, en lo anterior que hemos observado, ahí se observa un ángulo de 74 grados. Y por teoría de triángulo notable, ahí observamos que en un cateto la fuerza normal es de 7K. También tenemos que la fuerza de la tensión es 24K y el peso tiene 25K de proporcionalidad. Por lo tanto, vamos a usar esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, el dato es que convertimos la masa del bloque que nos han dado de 7,5 kilogramos, multiplicamos por 10, ya tenemos la fuerza que es 75 newton. Después, ¿qué nos piden? Me pide la fuerza de la tensión. Por lo tanto, en donde se muestra allá la fuerza de tensión está abajo donde están los 24K. Entonces, operamos. Primero sabemos que 25K es igual a 75, por lo que hemos sacado. Ahí sacamos el K vale 3. Entonces, como sabemos que la fuerza de tensión vale 24K y sabemos que K vale 3, multiplicamos. Entonces, la tensión o la fuerza de tensión vale ¿cuánto? 3 por 24 sale 72 newton. Y esa es la respuesta. En el siguiente bloque tenemos hallar la fuerza de las tensiones A y B que sujetan a la esfera de 8, raíz de 3, 8 raíz de 3 kilogramos de masa, como se muestra en la figura, y sabemos que la gravedad vale 10. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, solución. Siguiente, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, señalar las direcciones de la fuerza que actúan en la esfera, pero el punto de quiebre es ese nudo del medio que está ahí donde actúan. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. El peso hacia abajo, perpendicular, está jalando la esfera, está jalando hacia abajo. Entonces, para que no se caiga la esfera que hay, señalamos una tensión en el punto A hacia arriba, ¿no? Y otra, la tensión en el punto B. Mira cómo están las direcciones y los sentidos. Está apuntando uno hacia la pared y otro hacia arriba, diagonal. ¿Sí? Es muy importante que te des cuenta de las direcciones, cómo se están mostrando los vectores. El siguiente paso, ¿qué es? Hacerlas paralelas, ¿no? Vamos a ver.
Pasamos el peso, hacemos una paralela ahí. Siguiente paso, hacemos una paralela y al otro caso tenemos, mira, te has dado cuenta, se ha formado un triángulo. ¿Pero qué triángulo? Un triángulo rectángulo, en el cual, como hemos hecho una paralela, como se dice, alterno interno, en donde se observa el 60 grados, ahí en ese lugar. Ahora, en la hipotenusa, ¿qué viene a ser? O el peso viene a ser una proporción de raíz de 3, ¿sí o no? Y después, ¿qué pasa? La hipotenusa es 2K, en proporción al triángulo notable de 60 grados. Y el siguiente es de K. Como me están diciendo, entonces el 2K es tensión A y el K es tensión B. Ahora seguimos en el siguiente caso. Con los datos que hacemos, el peso, siempre vamos a usar mg. 8 raíz de 3 multiplicado por 10 de peso, tenemos 80 raíz de 3 newton. Eso es lo que nos importa, la fuerza del peso que está accionando ahí en la esfera. ¿Qué nos pide? La tensión A y la tensión B. Y justamente ahí tenemos en proporcionalidad triángulo rectángulo. Operamos, sabemos, raíz de 3, K es igual a 80 raíz de 3, por lo que sacamos la fuerza. Anulamos el raíz de 3 y sabemos que K vale 80. Y también a su vez sabemos que 2K es tensión A. Multiplicamos 2 por 80 y sale 160 newton. Y como sabemos que K es igual a tensión B, 1 por 80 es lo mismo que 80. Por lo tanto, esa es la respuesta. Tensión A vale 160 y tensión B vale 80 newtons. Y eso es la respuesta. Alumnos, eso es todo. Vean varias veces cada parte del problema para que se den cuenta y analicen. Es muy importante que ustedes también hagan los problemas y para que se den cuenta en qué punto han fallado. Conmigo es hasta la siguiente clase.